financiera avalada por Naciones Unidas está a punto de hacerle a Venezuela un préstamo de $350 millones para reparar y mejorar su red eléctrica. Pero la oposición ha puesto el grito en el cielo diciendo que la corrupción hará desaparecer el dinero. ¿Hay forma de verificar que los fondos efectivamente vayan a utilizarse con ese fin? Es una práctica común y muy lucrativa en Estados Unidos utilizar empresas privadas de prisiones para detener a inmigrantes indocumentados, pero un escritor y experto en leyes dice que estos centros de detención dejan a muchos inmigrantes, incluyendo niños, traumatizados. ¿Será posible ponerle fin a esta práctica en el actual clima político? Una coalición de hospitales demanda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para impedir que se revelen los precios por servicios médicos acordados entre centros de salud y compañías de seguro, como ordena un decreto presidencial. ¿Protege a los pacientes la medida para revelar precios o es simplemente una estrategia de campaña para atraer más votantes? Y es una nueva atracción para los amantes de Star Wars o Guerra de las Galaxias, como se le conoce en español. Este viernes abrió sus puertas en Hollywood Studios en Orlando, en la Florida. Esta atracción inspirada en la base o cuartel general de la Resistencia conocida como ATU. Te invitamos a recorrerla en forma exclusiva en nuestra división de CNN Dinero Turismo. Desde el centro de producción de CNN en Atlanta comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. El saludo cordial para América Latina y Estados Unidos. Soy Rafael Romo en ausencia de Xavier Serviá. Comenzamos. Una institución financiera avalada por Naciones Unidas está a punto de hacerle a Venezuela un préstamo de $350 millones para reparar y mejorar su red eléctrica. Pero la oposición ha puesto el grito en el cielo diciendo que la corrupción hará desaparecer el dinero. ¿Hay forma de verificar que los fondos efectivamente vayan a utilizarse con ese fin? Es lo que le quiero preguntar al primer invitado del programa. Le doy la bienvenida al ingeniero José Aguilar, consultor internacional de sistemas eléctricos, quien nos acompaña desde Los Ángeles. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, ingeniero Aguilar. ¿Qué es la CAFE y por qué está dispuesta esta institución a prestarle dinero a Venezuela, siendo que la banca internacional, como usted bien sabe, le ha cerrado las puertas e incluso países como China, países como Rusia le han puesto condiciones a Venezuela? Entonces, ¿por qué CAF sí? ¿Por qué la ONU le dice sí a Venezuela? Bienvenido. Muy buenas noches, señor Romo. Gracias por la oportunidad de estar acá con usted. La CAF es la Corporación Andina de Fomento. Existe el Plan de Desarrollo para las Naciones Unidas, que pareciera estar convergiendo en un préstamo que se quiere vender como algo humanitario para Venezuela. Y realmente es simple y llanamente una transacción comercial entre un prestador y un prestamista. En este caso, es dudoso que los dineros puedan ser bien ejecutados para los fines que se están supuestamente dedicando. Esto es, creo que no le ha sido bien explicado a la nación venezolana. Y lo más grave del caso, Venezuela, todos sabemos el superendeudamiento que tiene. Sí. No se hace claro cómo se va a pagar este empréstito. Y por otro lado, el plan técnicamente, que es lo que quisiera yo conversar con ustedes, está mal concebido, un presupuesto abultado en algunas regiones, en algunas otras regiones de Venezuela totalmente insuficiente. Entonces, ¿no refleja la necesidad, ingeniero? ¿La necesidad real? No la refleja realmente, y es dudoso que si el plan se llegase a ejecutar como nos lo están anunciando, sí, sería como darle una aspirina a un enfermo que tiene un cáncer. Es decir, no solventaría la crisis, la dura crisis que están sufriendo los venezolanos. Ahora, ingeniero, aquí hay una cuestión. Son $350 millones. Es relativamente, hablando de países, poco dinero, pero aquí la pregunta no es la cantidad, sino la certeza de que se utilice
para el fin anunciado. ¿Hay manera de que la CAF y las Naciones Unidas puedan verificar que los fondos se utilicen específicamente para resolver los problemas crónicos del sistema eléctrico de Venezuela? No existe ninguna garantía, a mi juicio, ya que para muestra un botón está la trayectoria de Corpoelec, la trayectoria de la administración del señor Maduro, que usurpa sus funciones. No existe ninguna garantía. Es simple un vulgar endeudamiento que es inconveniente. A lo sumo pudiera traer un alivio muy efímero. Su plan de ejecución es demasiado prolongado. Con esos dineros, sí, si el plan estuviese bien estructurado, en vez de solucionar 1.200 megavatios, se pudieran solucionar 3.000 megavatios. Pero todo tiene que pasar a través de la venia de la administración del señor Maduro, y ellos no tienen un buen track record para inspirar esa confianza. Sí, ahora, ingeniero, la CAF le respondía a Reuters, y por eso le preguntaba lo anterior, que existe un sistema en Venezuela para verificar que los recursos solo sean usados para este propósito, es decir, para reparar la red eléctrica. Pero le quiero preguntar, ¿existe realmente ese sistema? Y si existe, ¿quién está a cargo? ¿Es Nicolás Maduro, a fin de cuentas? A fin de cuentas, al final del día es Nicolás Maduro. Y la trayectoria que ellos tienen es notoria y muy subestándar, por no decir otra cosa. Ahora, ¿qué tan grave sigue siendo la falta de una red eléctrica confiable en Venezuela? Usted bien sabe, hemos reportado en esta cadena de apagones frecuentes en importantes ciudades por años, y me gustaría preguntarle cuál es la situación actual. ¿Sigue tan mal como hemos reportado? ¿Ha empeorado todavía más? ¿Cuál es la situación, ingeniero? La situación sigue empeorando porque simple y llanamente se sigue haciendo más de lo mismo. Inclusive este plan es más de lo mismo. Y las unidades y la infraestructura eléctrica de Venezuela tienen un gravísimo acumulamiento de daño. Por lo tanto, esto no lo va, ni siquiera se iría a notar, y es un endeudamiento excesivo. Más bien, si existiese un sincero esfuerzo de querer arreglar y ayudar a los venezolanos, esa misma cantidad de dinero, sí, dinero, pero con otro asesoramiento, pudiera resolverle o darle mejoría a más de 6 millones de habitantes en Venezuela, y no con los millones de habitantes, que no es ni siquiera una tercera parte que se vería beneficiada. ¿A qué se refiere? Inclusive hay un gran ausente en todo este plan, y es el estado Lara, donde la capital es Barquisimeto. Ni el Zulia, de donde yo soy nativo, yo soy oriundo de Maracaibo, sí, ni los Andes, ni la región capital, nadie sale de esta crisis si nosotros no arreglamos la crisis del estado Lara, y esa crisis no se está atendiendo con esta opción que se le quiere presentar a Venezuela. Ya para terminar, ingeniero, nos quedan unos cuantos segundos. Dice si se sigue haciendo más de lo mismo, y me gustaría, para nuestra audiencia que nos ven en otros países que no son venezolanos, que no conocen a fondo la situación, ¿a qué se refiere cuando dice más de lo mismo? Compras inconvenientes, planes mal concebidos, improvisación, corrupción. Esos han sido los comunes denominadores de la gestión eléctrica de las últimas 2 décadas de Venezuela. Y aquí es importante resaltar que nosotros no tenemos garantías de que esto vaya a ser ejecutado de la manera como se piensa. Existen otras opciones para Venezuela que están siendo propuestas por la administración del presidente interino de Venezuela, el señor Juan Guaidó. Quiero darle las gracias al ingeniero José Aguilar, consultor internacional de sistemas eléctricos. Nos acompañaba desde Los Ángeles. Gracias, ingeniero. Hacemos una pausa aquí en CNN Dinero, y al regresar, es una práctica común y muy lucrativa en Estados Unidos utilizar empresas privadas de prisiones para detener a inmigrantes indocumentados. Pero un escritor y experto en leyes dice que estos centros de detención dejan a muchos inmigrantes, incluyendo niños, traumatizados. ¿Será posible ponerle fin a esta práctica en el actual clima político?
Es lo que quiero preguntar a César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de Derecho de la Universidad de Denver, que nos va a acompañar desde Los Ángeles al volver aquí a CNN Dinero. Es una práctica muy común y lucrativa en Estados Unidos utilizar empresas privadas de prisiones para detener a inmigrantes indocumentados, pero un escritor y experto en leyes nos dice que estos centros de detención dejan a muchos inmigrantes, incluyendo niños, traumatizados. ¿Será posible ponerle fin a esta práctica en el actual clima político? Vamos con César Cuauhtémoc García Hernández, profesor del Derecho de la Universidad de Denver, quien nos acompaña desde Los Ángeles. Él es autor del libro Migrando a la prisión, la obsesión de Estados Unidos por encerrar inmigrantes, que se acaba de publicar, y también escribió una columna de opinión en el New York Times en la que aboga por abolir las prisiones de inmigración. Bienvenido a CNN Dinero, profesor García. Gracias por estar con nosotros. Para empezar, le pregunto, hay una cita que aparece en el artículo de opinión que escribió esta semana en el New York Times y quiero leérsela también para compartirla con la audiencia porque es muy interesante el punto que hace y dice lo siguiente. En la cita dice: desde solicitantes de asilo hasta residentes por mucho tiempo que han cometido crímenes, nadie se salva de las prisiones de inmigración. En ellas, las personas, incluyendo niños que las Naciones Unidas dice que nunca deberían de ser detenidos, a menudo terminan traumatizados. Profesor, ¿esto es un problema generalizado? ¿Esto ocurre, es decir, no en una o dos prisiones, sino en todo el sistema? Bienvenido, lo escucho. Sí, Rafael, un placer estar aquí con ustedes. Sí, así es, en varios cientos de cárceles desde el estado de Maine hasta el sur de California, donde personas, sean niños de 1, 2, 3 años, a adultos con 30 o 40 años de residencia legal en Estados Unidos se encuentran encarcelados, entonces nadie es una excepción. Ahora, en el artículo también describe el caso de un bebé, y esto realmente le parte a uno el corazón, que perdió una tercera parte de su peso corporal en solo 10 días y que nunca recibió líquidos por la vía intravenosa para suplir esa nutrición que le hacía falta o que fue llevado a emergencias. Habla también sobre niños con serias heridas en los dedos por portones propios para una prisión de mediana seguridad. ¿Qué tan atroces son las condiciones actuales de estos centros de detención, profesor? No vemos solamente que las personas pierden la calidad de vida, pero también que las personas pierden la vida. En las últimas 24 horas hemos visto video de un jovencito de 16 años que perdió su vida en un centro de detención de la patrulla fronteriza en el sur de Texas. Eso sucedió aunque los agentes de esa patrulla fronteriza sabían que estaba enfermo, que necesitaba atención médica y sin embargo, este jovencito murió en el piso, solo, y ahí estuvo. Aunque el video nos deja saber que por 4 horas más o menos, hasta que su compañero lo encontró, otro jovencito también. Aquí hay un componente muy interesante, profesor, y lo digo para televidentes en América Latina que quizá no estén tan familiarizados con el problema. Como ya decía al principio, estos centros de detención no son operados por el gobierno de Estados Unidos, sino por empresas privadas. Y lo que yo le quiero preguntar, profesor, usted que ha estado investigando y estudiando el tema, ¿qué tan lucrativos son estos centros de detención para las empresas privadas que los manejan? Sí, aunque no sean, muchos no son operados por el gobierno federal, el dinero viene del gobierno federal, son operados bajo contrato con el gobierno federal y en un año solamente el gobierno federal proporcionó 2.7 billones de dólares para estos centros que... O 2.700 millones de dólares en español. Adelante, profesor. Sí, y entonces es un negocio muy lucrativo en que estas agencias del gobierno federal reciben el apoyo de corporaciones privadas como el Geo Group, como Core Civic, como se llama otra,
para poder operar estos centros de detención, pero también hay unos centros de detención que sí son operados por el mismo gobierno federal, esos son por la patrulla fronteriza en principal, y ahí es donde vemos que en los últimos 24 horas hemos visto evidencia de un jovencito que perdió la vida este verano pasado. Y ya que mencionó la cifra, profesor, de 2.700 millones de dólares que se gastó el gobierno federal en estos centros, usted sugiere que ese dinero podría usarse en una forma más humana. Entonces le pregunto, ¿cómo usaría usted estos fondos? ¿Cuál es la mejor manera de utilizar estos recursos? En vez de gastar ese dinero para encarcelar a migrantes, sería mejor gastar ese dinero en asegurar que cada migrante que está siguiendo el proceso legal que requiere el Congreso de Estados Unidos debe de tener acceso a un abogado, a apoyo social que le vaya a ayudar a navegar el sistema migratorio para ver si acaso la ley le ofrece una oportunidad para quedarse en los Estados Unidos, y si no, bueno, pues no. Pero ahorita lo que vemos es que la mayoría de las personas que están siguiendo el procedimiento de inmigración legal no tienen acceso a un abogado, entonces lo tienen que hacer solos. Eso incluye a adultos, eso incluye a jovencitos, eso incluye a niños pequeñitos. Entonces eso no es un sistema legal justo, y si estamos gastando este dinero en el ramo migratorio, mejor gastarlo en apoyar al sistema legal que en apoyar las corporaciones privadas que operan esos centros de detención. Y ya para terminar, profesor, nos queda poco tiempo. ¿Cuál es su propósito al haber escrito este libro? ¿Para quién va el mensaje y qué es lo que quiere específicamente usted que cambie? Bajo la administración del presidente Barack Obama, vimos que llegamos a niveles históricos de la cantidad de personas que estuvieron encarcelados, a 400 millones de personas, casi 400 millones de personas en un año. Entonces, las personas que apoyaron al presidente Barack Obama muchas veces no sabían de eso. Entonces, para mí, eso es una audiencia muy importante, porque cuando veamos otra oportunidad para reformar la ley migratoria, eso va a ser una audiencia muy importante que necesita saber de lo que sucedió en el pasado para tomar una posición sobre qué es lo que quieren ver suceder en el futuro. Sucedía con el presidente demócrata, ahora está sucediendo con el presidente republicano. Ha pasado con todos. Le agradezco a César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de Derecho de la Universidad de Denver. Nos acompañaba desde Los Ángeles. Gracias, profesor. Y hasta la próxima cuando regresemos aquí a CNN Dinero. Una coalición de hospitales demanda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para impedir que se revelen los precios por servicios médicos acordados entre centros de salud y compañías de seguro, como ordena un decreto presidencial. ¿Protege a los pacientes la medida para revelar precios o es simplemente una estrategia de campaña para atraer a más votantes? De esto vamos a platicar con Jeffrey Harris, médico general y profesor de economía del Massachusetts Institute of Technology, quien nos acompañará desde Los Ángeles al volver aquí a CNN Dinero. Una coalición de hospitales demanda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para impedir que se revelen los precios por servicios médicos acordados entre centros de salud y compañías de seguro, como ordena un decreto presidencial. ¿Protege a los pacientes la medida para revelar precios o es simplemente una estrategia de campaña para atraer más votantes? Lo veremos enseguida, pero antes, ¿se perdieron nuestros análisis? ¿Quieres saber lo que está pasando en el mundo del dinero? Ya lo saben. Estamos en cnnenespañol.com/CNN Dinero. Volvemos. Una coalición de hospitales demanda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para impedir que se revelen los precios por servicios médicos acordados entre centros de salud y compañías de seguro, como ordena un decreto presidencial. ¿Protege a los pacientes la medida para revelar precios o es simplemente una estrategia de campaña para atraer más votantes? De esto quiero platicar con Jeffrey Harris, médico general y profesor de economía del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, quien nos acompaña en esta ocasión desde Los Ángeles. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. La idea, por lo menos en la superficie, parece, o por lo menos a mí me parece buena. El presidente ordenó por decreto durante el verano
que los hospitales publiquen para el 2021, ese es el plazo, las tarifas que negocian con compañías de seguros médicos y las tarifas que están dispuestos a aceptar si el paciente paga de su propia bolsa. El mandato es publicar en línea, creo que 300 de los procedimientos, doctor, como rayos X y consultas en rutina. ¿Cuál es el problema, si hay alguno desde su perspectiva, doctor, con este decreto? Bienvenido, lo escucho. Gracias por invitarme de nuevo. Desde el punto de vista de economista, los beneficios potenciales de la propuesta del gobierno, o mejor dicho, la regla del gobierno, son mayores de los riesgos de algún tipo de conducta anticompetitiva o de complicidad por parte de los planes de seguro médico y los hospitales. El problema está en la práctica, la fiscalización, en todos los detalles de la ejecución del plan. En otras palabras, ¿cómo se va a realizar esto? Ahora, hay gente que nos está viendo en toda América Latina y quizá les parezca raro que en Estados Unidos la gente realmente va a un hospital y ni siquiera se da cuenta hasta después cuánto se le cobró y resulta que paga una cantidad. Si se trata de una persona que tiene seguro médico, paga otra cantidad. Si se trata de una persona que no tiene seguro médico, ¿por qué no es más clara y transparente, doctor, la forma como se cobran los servicios médicos en Estados Unidos? Y tiene razón de 100%. Estamos yendo por el mismo sendero. Es un problema de transparencia, eso es un gran problema. Y la nueva regla va a exigir a los hospitales a poner algún tipo de tabla en cada sitio web del hospital divulgando los precios negociados con varios planes de seguro médico. No serán los precios que los pacientes van a pagar por su propio bolsillo, pero ese es un primer paso adelante y pueden comparar los precios de los demás hospitales si tienen acceso a varios sitios web. Pero el hecho de que no se sabe los precios, esa es una peculiaridad de los Estados Unidos. Sí, en su demanda, y esto para hablar sobre la parte de los hospitales, la perspectiva de ellos, dice la coalición de hospitales que la exigencia del presidente de que revelen precios acordados, más que exigencias, un decreto con compañías de seguros impondrá responsabilidades adicionales sobre los centros de salud y que va a confundir todo esto a los pacientes. ¿Es un argumento válido, doctor, el que hacen los hospitales? Es decir, ¿les da obligaciones a ellos, a los hospitales, y a fin de cuentas los pacientes van a terminar confundidos? ¿Es cierto eso? Desde mi punto de vista, más información es más valiosa. Para darle un ejemplo muy breve, un consumidor está pensando en una forma de rayos X avanzado, por ejemplo, resonancia, MRI por sus siglas en inglés. Y hay dos hospitales que están cubiertos, tienen un contrato con dos planes de seguro médico y se ven en los sitios web los precios negociados. No son los precios o el saldo que el consumidor tiene que pagar, pero la comparación de los precios es válida y va a ayudar al paciente en tomar una decisión. Entonces, no es confuso, vaya a ayudar la competencia y las decisiones válidas de los consumidores desde el punto de vista económico. Sí, y en última instancia, estoy de acuerdo con usted, doctor, entre más información tenga el paciente, más preparado puede estar para enfrentar estos retos. Me llamaba la atención algo que escribía en una columna de opinión la administradora de los centros de servicios de Medicare y Medicaid. Quiero leerle lo que dijo, doctor, para preguntarle si está de acuerdo. Dice, la norma de décadas de duración de mantener precios en la oscuridad está bien para aquellos que fijan los precios casi sin tener que responderle a nadie, se refiere a los hospitales, y cosechar las ganancias. Pero ese viejo y quebrantado sistema ocasiona que los pacientes se desangren de sus recursos. Es duro el lenguaje, doctor, pero ¿está usted de acuerdo con esta posición? El problema, como decía, es en la práctica.
En unos estados, por ejemplo, California, Nueva New Hampshire, el estado es el órgano responsable por poner en el web las comparaciones. Pero en esta regla, cada hospital sería responsable por poner sus propios precios. Entonces es más trabajo llevar a cabo alguna comparación de precios de varios hospitales. Y además hay una confusión. El gobierno dice que no puede incluir los precios o las cuentas por parte de los médicos independientes que no son empleados del hospital. Ese es un problema. Sí. Y por fin, la multa por no cumplir es $100 al año, lo que es igual a $10,000 al año en un hospital con un presupuesto de millones de dólares a decenas de millones de dólares. Es como una gota en el balde, en el océano. Sí, definitivamente. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Quiero agradecerle a Jeffrey Harris, médico general y profesor de economía del MIT, quien nos acompañaba en esta ocasión desde Los Ángeles. Gracias, doctor, y hasta la próxima. Cuando regresemos a CNN Dinero, el líder norcoreano Kim Jong-un ha dado señales de que la fecha límite para lograr un acuerdo diplomático entre Estados Unidos y Corea del Norte debe ser resuelta para finales de este 2019. Volveremos a tiempos de pruebas nucleares en la región. Tenemos un reporte especial al volver aquí a CNN Dinero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su cuenta de Twitter que por deferencia al presidente de México, un hombre quien, y cito, le agrada y al que le tiene respeto, temporalmente detendrá la designación de carteles como organizaciones terroristas. Trump dice que así le da tiempo para que tomen medidas conjuntas, es decir, México y Estados Unidos, a fin de lidiar decisivamente con estas organizaciones. Esto sucedió tras el encuentro que sostuvieron el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, con el presidente López Obrador, como nos informa Rey Rodríguez desde la Ciudad de México. Aunque hay puntos de vista diferentes, la relación con el gobierno de Estados Unidos sigue siendo buena. Dijo en su habitual conferencia matutina el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras recibir el jueves en Palacio Nacional al secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr. López Obrador no mencionó si en ese encuentro se tocó lo dicho por el presidente Donald Trump de declarar a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas. No obstante, el mandatario reiteró que México no permitiría acción alguna que signifique una violación a la soberanía. Decía yo, lo escribí, que ayuda que el fiscal de Estados Unidos sea abogado, porque él sabe que los países tenemos que apegarnos a nuestras constituciones, todos los países, que es la ley de leyes, y que nuestra Constitución establece que puede haber cooperación para el desarrollo en materia de política exterior, pero no intervención. Lo dicho por Trump sobre la posibilidad de incluir a los cárteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas generó polémica en México. Y es que una medida de ese tipo podría abrir la puerta a operativos unilaterales. López Obrador ha dicho que su gobierno no permitiría algo así. No se puede permitir que fuerzas extranjeras usen nuestro territorio con propósitos militares. Es más, la Constitución habla de que el presidente, para permitir que agentes extranjeros usen nuestro territorio con armas, tiene que informar al Senado de la República, tiene que solicitar
autorización del Senado de la República. López Obrador dijo que las autoridades mexicanas informaron al fiscal estadounidense de los esfuerzos para garantizar la paz en el país, aunque no dio detalles sobre cuáles eran esas acciones o acerca de lo acordado en materia de seguridad. El gobierno ha dicho que si Estados Unidos quiere respaldar a México en el combate a la violencia, debe reducir el tráfico ilícito de armas y evitar el flujo de recursos económicos de las organizaciones criminales. Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Los inversores de la Bolsa de Valores recibieron con entusiasmo el informe de empleo de noviembre, que pudo generar 266,000 empleos durante el mes. El Dow Jones subió 350 puntos tras el anuncio de la baja tasa de desempleo y las sólidas ganancias salariales en Estados Unidos. 29 de las 30 empresas del Dow Jones cotizaban a la alza. La única excepción fue United Health, que quedó rezagada. El S&P 500 y el Nasdaq también aumentaron un 1%. China estudia eliminar los aranceles a algunos productos de soya y de carne de cerdo provenientes de Estados Unidos. En este anuncio preliminar no se especificó ni cuántos productos ni cuáles quedarían exentos del pago. La medida podría aliviar las tensiones por la guerra comercial entre los dos países y dar un respiro a los productores de ambos productos. La exportación de soya al país norteamericano cayó de $12,000 millones en 2017 a $3,100 millones en 2018. 5.981 casos de agresión sexual fueron reportados en el informe de seguridad de Uber, que abarca los años 2017 y 2018. De ese total, 464 fueron violaciones. La empresa de transporte insistió en ofrecer números globales en contraposición a estas cifras. Por eso insistieron en dejar en claro que el 99,9% de los viajes transcurrieron sin incidentes. Según el documento publicado este jueves, 92% de las víctimas de violación fueron pasajeros y 7% conductores. Facebook reiteró que muy pronto etiquetará las publicaciones en esa red social que provengan de medios que están bajo el control editorial total o parcial de un gobierno. La medida fue anunciada desde octubre, pero aún no se ha implementado. Se supone que a quienes caigan dentro de esta categoría se les exigirá un nivel más alto de transparencia. Al principio solo será en Facebook, pero luego esto se extenderá a Instagram. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. El líder norcoreano Kim Jong-un ha dado señales de que la fecha límite para lograr un acuerdo diplomático entre Estados Unidos y Corea del Norte debe ser resuelta para finales de este 2019. Will Ripley nos informa. El descongelamiento diplomático de Corea del Norte parece estar más que congelado. Nuevas imágenes muestran a Kim Jong-un montando un caballo blanco visitando campos de batalla en el monte Pakut. Es su segunda visita al lugar en 2 meses. Nuestro general es una persona enviada por el cielo. Fui al monte hace 2 años. Los norcoreanos creen que el padre de Kim nació allí. Kim suele visitar este sitio sagrado antes de hacer grandes anuncios. Cuando va al monte Paektu, suele hacer algo que impacta al resto del mundo. Los lanzamientos de misiles de corto alcance ya no impactan a nadie. La semana pasada fue la tercera prueba militar en 2019, un año que comenzó con una desilusión diplomática, el colapso de las charlas en la cumbre de Vietnam. Después, vimos unos 12 lanzamientos desde la fallida cumbre de Hanoi. ¿Por qué cree que Kim sigue haciendo esto? Cree que puede presionar a Estados Unidos, poco a poco al actuar escalonadamente. Esas escaladas no parecen hacer mella en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A él le gusta lanzar cohetes, ¿no? Por eso lo llamo el hombre cohete. Me cae bien y yo le caigo bien. El martes, Trump expresó su confianza en la diplomacia. El tiempo para lograr un acuerdo podría estar agotándose. Corea del Norte le dio a Estados Unidos un ultimátum para lograrlo antes de fin de año. Queda menos de un mes. Su más reciente y críptica advertencia llegó esta semana. Depende totalmente de Estados Unidos qué tipo de regalo de Navidad obtendrá. Ciertamente harán una declaración política cerca de Navidad. Hasta el hombre designado por el presidente Trump ante Corea del Norte lo dice: el nuevo año. Se enfrentarán al fuego y la furia. Podrían resurgir viejas tensiones. Imagino que podríamos ver una posibilidad de regresar a alguna de las medidas más provocativas que precedieron a los inicios de estas conversaciones diplomáticas.
medidas provocativas que podrían incluir los ensayos de misiles nucleares y de largo alcance. Las 3 reuniones cara a cara entre Trump y Kim no lograron resolver el tema más sensible, las sanciones. Este experto informático estadounidense está acusado de viajar a Pyongyang para asesorar a los norcoreanos sobre cómo evitar las sanciones usando criptomonedas, una violación de las leyes estadounidenses. El abogado de Virgil Griffith niega estas acusaciones y dice que su cliente está esperando su audiencia en una corte. Kim exhorta a los norcoreanos a construir una economía autosustentable, inmune a las sanciones. Quienes viven en esta ciudad ayudaron a construirla. A los norcoreanos les piden que se preparen para lo que sea que pueda ocurrir en el futuro. Will Ripley, CNN. Y cuando regresemos a CNN, dinero es una nueva atracción para los amantes de Star Wars o Guerra de las Galaxias, como se le conoce en español. Ya abrió sus puertas en Hollywood Studios de Orlando, en la Florida. Esta atracción inspirada en la base o cuartel general de la Resistencia, conocida como Batuu. Te invitamos a recorrerla en forma exclusiva en nuestra división de CNN Dinero Turismo. Ahora echarle un vistazo a los mercados y monedas al cierre, así quedaron. Hora de hablar de ganadores y perdedores en esta jornada. ¿Y quién gana hoy? Ulta Beauty. ¿Por qué? Bueno, su acción se dispara después de resultados del tercer trimestre de 2019. La tienda de cosméticos publicó su reporte financiero el jueves, después del cierre del mercado. Vamos con las ventas. Aumentaron un 8% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, impulsadas por mayores ventas en productos de cuidado para la piel. Además, la compañía de casi 30 años ha capitalizado la creciente demanda de marcas de belleza impulsadas por celebridades que por lo general tienen un precio más alto. Con las líneas de cosméticos de Kylie Jenner y del youtuber James Charles, Ulta está aumentando el flujo de clientes a sus tiendas. Vamos con las ganancias. Llegaron a $130 millones, una ligera caída en comparación con el año pasado debido a mayores gastos administrativos. ¿Y cómo reaccionó el mercado? Bueno, las acciones de Ulta se dispararon más del 11%. Y como el mercado le gustaron sus números del tercer trimestre de 2019, Ulta Beauty se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? La industria cervecera. ¿Por qué? La competencia le está ganando. ¿Qué pasa? Bueno, en 2018 el consumo de alcohol en Estados Unidos disminuyó por tercer año consecutivo, según el análisis de mercado de bebidas de la firma IWSR. De hecho, esa firma sostiene que durante los últimos 5 años el volumen de cerveza consumido en Estados Unidos ha bajado 2,4%. Desde octubre de 2018, las ventas de cerveza nacional cayeron un 4,6% según Nielsen. Las cervezas artesanales también se vieron afectadas, cayendo en un 0,4% a pesar de que las grandes cerveceras las siguen adquiriendo. ¿Qué pasa? Bueno, tal parece que los consumidores están cansados de la cerveza y se están cambiando para nuevas marcas y conceptos innovadores como White Claw, que es una bebida con alcohol, gas y sabores, la cual registró $1,200 millones en ventas en el último año. La gente también está comprando licores premium, vino enlatado, así como cócteles embotellados prefabricados. Y como las otras bebidas le van ganando, la industria de la cerveza se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. Es una nueva atracción para los amantes de Star Wars o Guerra de las Galaxias, como se le conoce en español. Ya abrió sus puertas en Hollywood Studios de Orlando, en la Florida. Esta atracción inspirada en la base o cuartel general de la Resistencia, conocida como Batuu. Te invitamos a recorrerla en forma exclusiva en nuestra división de CNN Dinero Turismo.
sorts of different ride elements and ride types into this one experience. So it's never really been done before. We're really breaking new ground with this combination of different attraction types to pull it to life and make sure that we're giving guests something that they've never even seen before. How many in your crew? 3? Our officers are real cast members. We're usually trained to be very welcoming, but as our first order cast members, we need to make sure that everyone's staying in line. And so it's a really fun kind of role that our cast members get to play. We have 50 stormtroopers, all audio animatronic characters, no live actors in that hangar bay scene. There is a variety, some of which are static and some of which have just slight articulations, just to kind of give that idea of a full rank of actual humans in front of you. Y con esta atracción de Guerra de las Galaxias despedimos el programa. Soy Rafael Romo por Xavier Servia y todo el equipo. Gracias por su atención y hasta la próxima.